en lo profundo de los corazones y dejar que sea Él el que fluya con poder a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque tú limpias, quita de nosotros todo lo que puede estar impidiendo que la palabra de Dios entre en nuestros corazones, que esa luz fluya en nuestro corazón en el día de hoy. Quita la ira, la contienda, las malas palabras, los malos gestos, las malas miradas, todos nuestros malos pensamientos, todo lo que está guardado en nuestro corazón que de verdad nos impide abrazar a la luz que brilla en medio de la oscuridad. Gracias, amado Señor, por regalarnos en estos temas de la verdad, regalarnos la identidad, la revelación que está en el Espíritu. Gracias, Señor, porque tú nos das la conciencia en el alma y nos da también el discernimiento para que nosotros podamos entender tu palabra, amado Señor. Por eso así te alabamos, Papito Dios, y te agradecemos todo momento y cada instante. Sigamos ayudando y pidiéndole a Papito Dios que la luz entre a cada rincón de la familia, que entre allí y que sea en la unidad de la pareja, en la unidad de papá, mamá, hermanos. Uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Cantamos. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Es el lugar tan hermoso que es la familia. Allí uniditos, abrazaditos. Gracias, Señor, por darme una familia, por darme un papá, una mamá, un esposo, unas hijas, unos yernos. Gracias, amor de los cielos. El sonido que solo tú le das. Háblenle ya, Papito Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. De agradecerle. No te canses de agradecerle, de decirle, Señor, gracias por mi hogar. No ven allí por tu hogar. Allí unidos. Dejando que la luz brille en la pareja, en los hijos. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Estar en tu presencia y decir, aquí estoy. Necesitamos tener un encuentro personal para que se manifiesten sus palabras en buscando ese encuentro con Papito Dios. a tener un momento especial en esta noche. Compartir Qué hermoso,
Qué hermoso poder tener ese encuentro tan maravilloso con el gran yo soy. Ese encuentro allí en familia. Un encuentro donde todos vamos a estar unidos allí, amándonos, respetándonos, obedeciendo, siguiendo las instrucciones que manda Papito Dios de vivir en familia. Así es, familia linda. Entonces vamos a darle comienzo a nuestra reflexión del día quinto, 2, 4, 5, sí, de nuestra celebración de Hanukkah, la fiesta de las luces. Pues a partir de hoy, hijitos de Dios, vamos entendiendo que esas tres luces que hemos orado para que se enciendan en nosotros, la luz del Señor brillando en nuestro espíritu, dándonos ese discernimiento, la luz del Señor brillando en nuestra alma, dándonos o moviéndonos a conciencia, a ser conscientes de su palabra, de nuestra realidad, eh, tomando esa luz del Espíritu Santo brillando en nuestro cuerpo, lo cual nos trae sanidad, nos trae básicamente discernimiento, decíamos ayer, ¿cierto? La capacidad de decidir hacer la voluntad de Dios y no hacer de pronto, de entregarnos a la voluntad de ese cuerpo, de este cuerpo que es bastante, bastante caprichosito. Y hoy entramos entonces en algo que es la praxis, es como como el examen, porque los siguientes tres días, las siguientes tres luces que se encienden, pues es en el ejercicio de la vida del individuo. Entonces entendámoslo como el individuo que tiene la luz de Dios en su espíritu, la tiene en su alma y la tiene en su cuerpo, empieza a vivir y a experimentar una vida real eh, para ver el resultado de esa luz. Y eso es lo que vamos entendiendo como prender, encender la luz en cada una de esas dimensiones o áreas de la persona. Y definitivamente el primer examen, la primera práctica de una persona, experiencia práctica de una persona, pues es la relación de pareja, ¿cierto? Definitivamente obedeciendo a nuestra naturaleza, porque la palabra de Dios dice que el Padre, el Dios creador, el gran yo soy, ¿cierto? Nos creó a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y esto es importante tener en cuenta que fuimos creados ambos a imagen de semejanza y él, en la voluntad y en el diseño del Padre no hay uno por encima del otro. Ambos tenemos igual gracia. Porque es que cuando hablamos de la pareja, cuando hablamos de la relación en el hogar, cuando hablamos de familia, aparecen roles y aparecen autoridades y aparece algo que de verdad hoy yo quiero que usted, no voy a, cuando entremos en la lectura, voy a leer las reflexiones de la Biblia de estudio, más no voy a dar mi opinión porque es un tema bastante difícil cuando hablamos de asumir o más bien sujetarnos, someternos a las autoridades, eh, no es fácil para ninguna persona. Entonces, entremos en tema entendiéndolo así. Es la praxis, la práctica. Y la primera es la familia, porque además es el núcleo de la sociedad, es el comienzo, ¿cierto? En el modelo de Dios el Señor dijo, fructificad y multiplicaos. Y esa es una orden que se le da a una pareja de cumplir con su función natural de qué? De unirse y comenzar un proceso de reproducción. Ese es el modelo de Dios y así vivimos, solo que cuando no tenemos ese discernimiento y esa dirección, pues lo convertimos en otra cosa muy diferente. Entonces, comencemos. Bueno, así es. Hoy la quinta luz que encendemos es la luz de Dios en la familia. Y qué hermoso pues saber de que Papito Dios está gobernando todo nuestro centro, especialmente la familia, ¿cierto? Entonces dice claramente, dice, citando a Spurgeon, que Spurgeon es un famoso predicador y gran maestro de la Biblia. Él nació en 1834 y murió en 1892. Y este famoso predicador dice,
La gracia salvadora no fluye por la sangre, de modo que no es por herencia de sangre, pero los padres ejercen una gran influencia sobre los hijos durante los primeros años de su vida. Bueno, Spurgeon tiene unas enseñanzas muy especiales. Esta la quise tomar por el énfasis que hace en cuanto a la gracia salvadora no es algo que le podamos dar por herencia a nuestros hijos. Eso no viene en la sangre, ¿cierto? No viene en los cromosomas. Definitivamente no es por una herencia física, pero los padres sí ejercemos una influencia determinante sobre nuestros hijos y no solamente sobre nuestros hijos, sobre todos aquellos que estén bajo nuestra autoridad o aunque no estén bajo nuestra autoridad, que estén en nuestra casa, sobrinos, nietos, vecinos, compañeros, ejercemos influencia sobre otras personas y especialmente durante los primeros años de vida de esos nuevos seres. Esto es determinante para entender la luz de Dios brillando en una familia. El ejemplo, ¿cierto? El ejemplo. Bueno, entonces vamos a repartir unos versículos. Hechos 16, 30, 33. No sé quién lo quiere leer. ¿Alguien me dice quién lo lee? Yo. Ok, Normita. Ese es yo. Pero espérate. Normita. Entonces tú vas al comienzo y vas a ir al final porque también después hacemos 16 del 25 al 34. Hechos 16 lo tiene Normita. Muy bien, siguiente. El siguiente tenemos Romanos 13, 1. Muy bien. ¿Otro yo por ahí? Otro. Yo lo puedo coger. Entonces, Juliana. lo cogió yo, Julianita. Tengo también Efesios 5, 21, del 6 al 9. Johncito, por delegación te lo envío. Voluntariamente, un voluntario John. Yo. Ok, Johncito, Efesios 5, 21, 6, 9. Y también tenemos a Romanos 12, 2. Efesios 5, 21. Empieza en el 21 y termina en el 6, 9. Okay. Y Romanos 12, 2. Bueno. Y que el Espíritu de Dios nos dé discernimiento. Entonces decíamos que la pregunta con respecto a la reflexión de Spurgeon es si nuestra influencia está siendo o ha sido efectiva, ¿cierto? Como siervos de Dios en Jesucristo, ¿cómo estamos impactando o influyendo en nuestra familia o sobre nuestra familia? Uno también influye sobre su pareja, ¿no? De alguna manera y de una gran forma influimos nos influimos mutuamente. De manera que empecemos a entender que hoy vamos a hablar de relaciones entre personas. Hasta ahora las primeras tres luces eran un trato del Señor directamente con cada uno de nosotros en sus dimensiones esenciales. Hoy empezamos a ver ya en trato entre personas, armar comunidades y la familia, célula familiar. Vamos con Hechos 16:30. A ver, amor, lee la reflexioncita. La Biblia nos habla, no habla, ¿Quién dijo? Normita, Normita lo pero escogió. tú lees lo que está ahí antes de que Ok, ella lea. entonces dice, la Biblia no habla de una salvación para el hogar, porque ciertamente aclara que la salvación es el resultado de un acto individual por escuchar la palabra de Dios. Y eso lo tenemos en Hechos 16, 30, 33. Escuchemos esa historia tan impactante. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Bueno, a ver, ¿quién se acuerda a qué se está refiriendo este pasaje de Hechos? ¿A qué momento de la vida de los apóstoles? ¿Cuándo fueron bautizados? No, el personaje central aquí es el carcelero, ¿de acuerdo? Ya se van ubicando. Están Pablo y Silas, habían sido encarcelados, habían sido golpeados abusivamente. Y
después que ellos estuvieron amarrados allí, ahorita en la última reflexión volvemos a leer porque esa es la que le decía Normita que también tiene del 25 al 34. Pero ubiquémonos aquí. Esta es la experiencia del carcelero. Ese carcelero, cuando pensó que se le habían volado todos los presos, pues lo que le correspondía según la ley, él era romano, ¿de acuerdo? Y lo que un soldado romano que cuidaba la cárcel. Y el precio de dejar volar, volar un preso, pues definitivamente era muerte. Y dejar volar a todos los presos, pues definitivamente no se iba a salvar de la muerte. Entonces el tipo saca su espada y trata de matarse. Y en ese momento Pedro le dice, detente, no te vas a matar, no te hagas daño porque aquí estamos todos, nadie se ha volado. Eh, ¿Y qué pasa? En ese momento aparece, Romanos 13:1. Ay, yo estaba donde no. en ese Perdón. momento dice la palabra de Dios que este carcelero que acaba de tener una experiencia cercana a la muerte, porque él se iba a suicidar, asustado, angustiado, lo primero que le ocurre decirle a estos hombres es lo que Normita acaba de leer. Díganme qué puedo hacer para ser salvo. Y entonces, ¿qué le dijeron ellos? Lo único que hay que hacer, cree en el Evangelio de Salvación, cree en la palabra del Señor y serás salvo, tú y tu familia. ¿Y qué dice? Que él los sacó de allá, los sacó de la cárcel, los llevó a la casa. Miren cómo la cosa se pone, o sea, él se expuso, de todas maneras se expuso porque lo sacó de la cárcel. Los llevó a su casa y después de que ellos compartieron la palabra de Dios, o sea, ¿quién influenció a la familia? Uno diría, bueno, fueron los apóstoles, ¿cierto? Pedro y Silas. Eh, pero realmente quien influyó sobre su familia fue el señor carcelero. Porque si ellos llegan a tocar la puerta, venimos a compartirles la palabra de Dios para que sean salvos, seguramente le cierran la puerta. Ellos pudieron entrar a su familia, ¿por qué? Porque el carcelero los trajo y los puso allí y dice que les sanó las heridas y enseguida todos querían escuchar. ¿Quién ejerció la influencia? Ese hombre que en ese momento era la autoridad, el jefe, y junto con él, quizás lo alcancemos a leer o si no ustedes lo leen, ese día no solamente estaba la esposa y los hijos, habían mucha más familia e inclusive creo que amigos. De manera que este pasaje nos empieza a calentar, a calentar este tema con respecto a la salvación es algo que se gana de manera individual como resultado de una decisión personal. Pero, aquí hay un pero resulta que hay algo que se llama la influencia de las autoridades o la influencia de las personas que de alguna manera tienen, valga la redundancia, poder de influenciar o facultad de influencia sobre otros. Entonces, ahí nos vamos viendo. Si nosotros somos personas llenos de luz, pues una de nuestras labores es ejercer una influencia positiva hacia la salvación. En el entendido, y esto es algo fuerte que tenemos que tomarlo muy en serio, en el entendido que la salvación no se hereda y por más piadoso que usted sea, no le puede heredar la salvación a sus seres más amados y más queridos. Así es de que si nos preocupa que ellos no estén en el camino de la salvación, tenemos que hacer todo lo posible por influenciarlos de una manera efectiva. Por ahí va el tema de esta noche. Sigamos con el siguiente. Familia es amor. La familia es un ambiente propicio para que la gracia fluya entre todos los miembros. De hecho, Dios respalda las autoridades en la familia. Romanos 13:1. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Entonces Sí. aparece, sí, sigue. ¿Sigo leyendo? Por lo Tendría, tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado.
Muy bien. Aparece entonces aquí en esta luz sobre la familia, sobre ese núcleo social, básico, núcleo básico social, el concepto de autoridad. Y ahí es donde debe brillar la luz en nosotros, y ese es el enfoque del tema de hoy, el tema de nuestra relación con las autoridades, el conflicto de nuestra sujeción a las autoridades existentes. Entonces, aquí en Romanos 1:3, Pablo establece un principio. Voy a leerle la reflexión. Dice, hay ocasiones en las que no debemos obedecer al gobierno. Es una pregunta. Nunca debemos obedecer leyes que nos ordenan desobedecer a Dios. Vuelvo y lo leo. Nunca debemos obedecer leyes que nos ordenan desobedecer a Dios. Jesús y los apóstoles nunca desobedecieron al gobierno por ser rebeldes. Cuando lo hicieron, fue para obedecer los mandatos de Dios. Y vamos entendiendo unas cosas que, como van los tiempos, con esto vamos a ser confrontados. Por mantenerse firmes en sus convicciones, pagaron un alto precio. Fueron amenazados, golpeados, encarcelados, torturados o ejecutados. Si vamos a mantenernos firmes en nuestras convicciones cristianas, tenemos que estar listos para sufrir las consecuencias. Y es que, hijitos de Dios, porque las cosas se pongan de moda, nosotros no podemos simplemente dejar de influenciar hacia la salvación, hacia la verdad. Que no debemos tomar una actitud beligerante, señalante, condenante hacia esas personas que están bajo nuestra influencia, porque de esa manera las vamos a alejar más. Pero mire lo que se establece aquí como un principio. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Pero ojo con esto, porque cuando esas autoridades no están siguiendo la dirección de Dios, esa autoridad no estamos obligados a seguirla. Voy a seguir leyendo para que entendamos eso. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Verso 3. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. Ahí es donde debemos entender, hijitos de Dios, que una autoridad que no está haciendo o no está siguiendo los lineamientos o los mandamientos o los principios de Dios, definitivamente no está dentro de esta línea de lo que nosotros debemos seguir, porque dice que la autoridad está puesta para apoyar el bien, lo que está bien, y reprender o castigar lo que está mal. Si la autoridad está haciendo algo malo, pues es una mala autoridad y no estamos obligados a seguirla. Muy bien, pero sigamos adelante. Como siervos de Dios, Entonces dice, como siervos de Dios en Jesucristo, debemos ser muy cuidadosos con lo que hacemos y esforzarnos en presentar a Dios culto racional y no dejarse llevar del mundo, especialmente por tradiciones impuestas que no glorifican al Dios verdadero, sino renovar el entendimiento para comprobar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y ahí entramos a Romanos 12:12. Bueno, eso creo que lo tenía yo también, sí, Dale. de coge. Romanos. Sí, estás ahí Yo lo cerquita. tengo. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muy bien. Y este versículo está aquí básicamente por lo que sigue. Porque ahorita en Efesios nos va a plantear algo tremendo. Yo quiero que guarden este principio. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo que Dios quiere es solo cosas buenas para nosotros. Y ahorita cuando el Señor nos diga algo que no nos va a gustar, tenemos que confrontarlo contra esta verdad. ¿Ok?
Es voluntad de Dios. Y también confrontarlo contra la anterior, donde decir, yo me sujeto a una autoridad siempre y cuando esa autoridad no esté en contravía o esté en contra de los principios y de la voluntad de Dios. Estos dos son dos pilares que tenemos que tener claros para poder asumir con sabiduría lo que sigue. Vamos con Efesios. Ok. Efesios Efesios 5, 21, 6, 9. 5:21 y terminamos en el 6:9, Johncito. Cito. Efesios 5:21. Sí, señor. Listo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y sigue el 6:9. No, sigue el 22. Sigo derecho hasta el 6:9. Sí, pero entonces permíteme una interrupción ahí. ¿Sí ven cómo comienza aquí la instrucción? Y el título que tiene la Biblia de estudio dice Relaciones guiadas por el Espíritu. Y enseguida dice matrimonio. Así es de que aquí comienza lo anterior fue contexto y fundamentos, ¿cierto? Para poder asumir, aquí viene el verdadero mensaje de reflexión de la luz de Dios brillando en la pareja, en el matrimonio, en la familia. Entonces, la primero que nos dice es, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Empezamos a sufrir, porque empezamos a mirar que no nos gusta someternos. Pero te doy la palabra, Johncito, y vuelvo a interrumpir cuando termines. Para las esposas, eso significa sométanse cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dice las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es gran misterio, pero ilustra pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. ¿Continúo? 6, sí. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Bueno, Gloria a Dios. tremendo. Esto aquí Buena hay instrucción. material. La Por familia. favor, marquen estas porciones, porque esto es, además de ser palabra de Dios, es la clave de un hogar feliz. Esta es la clave de hogares prósperos. Esta es la clave de hogares que verdaderamente pueden disfrutar de lo que es la paz de Dios y sobre todo esto, disfrutar lo que dice Romanos 12:2. Disfrutar las cosas buenas y agradables que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque somos capaces como núcleo social de someternos a esas autoridades que Él establece. Pero quiero leerles esta reflexión de nuestra Biblia de estudio. Dice del 5:21, en la sociedad romana nadie se sometía a alguien que era de un rango inferior en jerarquía social. Con, y recuerden que nosotros traemos una fuerte influencia romana, ¿ok? Con una forma de pensar notablemente diferente. Pablo instruye a los creyentes a someterse los unos a los otros. La idea de sumisión a otra persona es, con frecuencia, un concepto mal entendido.
No significa dejar que el otro nos maltrate, más bien es subordinar nuestros derechos a los de otros. Un tema de derechos. Ahí sí que patinamos todos, porque siempre nos sentimos con más derechos que, y siempre cuando hay algo que no nos gusta o nos fastidia, entonces nos ponemos de víctimas, y entonces creemos que nos están vulnerando nuestros derechos. Pero todo eso tiene su origen en un manejo de orgullo, en un manejo de arrogancia y en un concepto cultural heredado. Mire, por eso quise leer esta parte que habla de cómo Pablo eh, quiere instruir o hace el esfuerzo para instruir a una sociedad romana, sí, romana, con una alta influencia romana, donde someterse, o sea, el romano es altivo, es orgulloso, ¿cierto? Es jerárquico, defiende las jerarquías o propende por las jerarquías. Entonces allí el tema de sujetarse o someterse una persona a otra que no tenga el rango reconocido socialmente, pues va a ser algo mal visto. Continúo, no significa dejar que otros nos maltraten, sino subordinar nuestros derechos a los de otros. Jesús, quien honramos al seguir su ejemplo y ante quien se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, según dice Filipenses 2:10, se sometió. Imagínate, Jesús, nuestro Rey, el Señor, Él se sometió. ¿A qué? A la voluntad del Padre. Por lo tanto, sujetarnos a Jesucristo es válido. ¿Por qué? Porque Él está sujeto a la voluntad del Padre Creador. Él mismo está en sujeción. Dice aquí, se sometió a la voluntad del Padre diciendo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Marcos 14, Lucas, bueno, ahí están los versículos, Lucas 22 y Mateo 26 nos hablan de esa declaración del Señor Jesucristo. Padre, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y esta es una palabra que el ministerio de Collavín, de cadena de oración, y cuando le presentamos oraciones al Señor, hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así para decirle, Señor, que se haga tu voluntad con respecto a esto que te pedimos. No nuestro capricho, nuestra necesidad apremiante. No, nada de eso es importante. Que se haga la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque en la sujeción hay bendición. Porque ese es el modelo de Dios, porque rompe con esa barrera de orgullo que todos tenemos. Continúo. Cuando nos sometemos a Dios, estamos más dispuestos a obedecer sus mandatos y de obedecer su mandato de someternos a otros. Es decir, para uno es difícil someterse a otra persona que de pronto esté con un poco más de autoridad, eh, porque uno tiene barreras, ¿cierto? Cuando uno tiene un jefe o una persona que lo manda, que de pronto tiene menos formación, menos experiencia, que de pronto es más joven que uno, hay una barrera, hay un choque, ¿cierto? Cuando eso es muy fuerte, hijitos de Dios, ojo con eso. Debe ser que nuestra condición inequívoca de someternos a la voluntad de Dios está fallando. Entonces estamos actuando en ese sentido de decir, yo me someto, sí, me parece. Si no, si no me parece una gran una ofensa, entonces sí me voy a sujetar. Si me gusta la autoridad, me voy a sujetar a ella. Si no me gusta, no me voy a sujetar. Cuando el único parámetro, como leímos ahorita, de no someterse a una autoridad existente, ¿cuál es? Que esa autoridad está en contra de los principios de Dios. Entonces, vamos entendiendo. En los tiempos de Pablo, las esposas, los hijos y los esclavos, entiendas esclavos como trabajadores, ¿ok? Recuerden que la esclavitud de la que nos habla la Biblia no es el mismo concepto de esclavitud occidental. Era una esclavitud que tenía que ver con trabajo y no era de por vida. Entonces dice, los hijos y los trabajadores tenían que someterse al hombre como la cabeza de la familia. Pablo enseñó que la igualdad de los creyentes en Cristo era más importante que las distinciones de nacionalidad, sexo o estatus social. Eso lo enseña en Gálatas 3. Pero no desestimó la regla de sumisión
que existía en la sociedad romana. Pablo quería que los creyentes se sometieran unos a otros, de manera que no crearan obstáculos para la evangelización. Esto lo explica de una manera más clara en otra de sus cartas. Entonces, no deshonrarán la palabra de Dios, dice en Tito, y para no avergonzar el nombre de Dios y su esperanza, como está en Timoteo. Pablo no quería que los no creyentes de esa cultura pensaran que los creyentes eran inmorales por su falta de sumisión. Fíjense cómo aquí es la estrategia de Pablo de tomar algo que está establecido como una tradición, como parte cultural en un grupo y presentarles algo mucho más sublime, algo mucho más importante. Esto, hijitos de Dios, tiene que ver es con la condición o la convicción absoluta de que no estamos obligados a sujetarnos a las condiciones del mundo, pero tenemos que buscar la manera de llevarlas para poder enseñar algo mucho más superior, más sublime. En vez de desechar la jerarquía social romana, Pablo equilibró cada regla romana tradicional con un mandato al grupo correspondiente. Entonces, a las esposas que se sometan cada una a su propio marido. Pero los maridos, por su parte, debían amar a cada una de sus esposas tal como Cristo amó a la iglesia. Y ahí es donde muchas veces la mujer dice, yo no me puedo sujetar a este hombre porque ese hombre no busca de Dios, ¿cierto? Claro, no es fácil sujetarse y aquí es donde vienen los roles. Si el hombre está sujeto a la autoridad de Dios, entonces va a estar dispuesto a morir por esa mujer, la va a cuidar, la va a proteger, ¿cierto? Y esa mujer a su vez no se va a aprovechar de esa condición del hombre de que está dispuesto a entregarlo todo por ella. ¿Por qué? Porque ella también es temerosa de Dios y va a sujetarse a su autoridad. Y entonces en este caso, ambos están bajo sujeción a una autoridad superior y la relación va a marchar bien. Entonces no se trata de que yo me someto a ella o ella se somete a mí, sino que ambos estamos sometidos a Jesús, a su autoridad, y por lo tanto cada uno hace lo que tiene que hacer. Y entonces será muy fácil para la mujer estar sujeta a un varón que busca del Señor y que la va a proteger con todo. Igualmente, va a ser muy fácil para el hombre estar dándolo todo por una mujer que no le está, ¿cómo se dice? Em, Entorpeciendo su ejercicio de su autoridad, sino que se puede convertir en su ayuda idónea. Es un tema de sujeción, es un tema de rompimiento de orgullo. Y terminamos con los hijos. Los hijos debían someterse a sus padres, pero los padres debían criar a sus hijos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor, sin hacerlos enojar, eh, sin exasperarlos, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Es un tema de que tampoco abusemos de los hijos, tampoco porque ellos dependen totalmente de nosotros, entonces los vamos a herirlos en su dignidad personal. Y tampoco el hijo puede aprovecharse del amor y de la condición de sus padres para exigirles que le den todo lo que son sus caprichos. Pero no sea por un condicionamiento social, sino sea por qué, por ese amor y esa sujeción al Padre. Entonces, finalmente, cada uno de los miembros de este núcleo social que se llama familia, pues va a estar sujeto a la autoridad que le corresponde, no por sujetarse a la persona como tal, sino porque como persona está sujeto a Cristo. Y eso lo lleva a lidiar y a moverse libremente dentro del rol que le corresponde, respetando los privilegios o los deberes y las obligaciones de cada rol. Hijitos de Dios, esta es una reflexión que tomamos desde Pablo, enseñándole a este pueblo de los Efesios, que yo creo que nos da mucha luz para enfocarnos en el Señor, en su autoridad, y de esa manera vamos a lidiar mucho mejor con las autoridades del mundo
en las relaciones entre pareja y ese problema que es permanente, que a veces nos ofendemos porque sentimos que la otra persona está yendo en contra de nosotros. Con toda seguridad, como dice la palabra de Dios, si nosotros nos sometemos a su voluntad es buena, es agradable, es perfecta y va a traer cosas buenas. Para los hijos, el único mandamiento con promesa: honra a tu padre. Y honrar a los padres, pues nos gastaríamos mucho tiempo, pero queda para otro tema de aprender con los hijos qué significa o cómo se hace eso de honrar a los padres. Por ahora, hijitos de Dios, aquí queda la reflexión. Vamos a dejar que se encienda esa luz en nosotros. Vamos a dejar que esta instrucción nos lleve a ser mejores personas, a influir de una manera efectiva sobre aquellos que están a nuestro alrededor, sin imposiciones, sino con astucia, con integridad, con ejemplo. Entonces dejemos que se encienda esta luz. Vamos a poner este tema que ya lo tenemos aquí siempre para este tiempito. Y mientras escuchas la canción, pues qué lindo que vayas reflexionando en todo esto que el Señor nos enseñó hoy, en toda esta palabra tremenda que nos dan hoy en cuanto a las relaciones interpersonales. Si te ofendes fácilmente, si tienes problemas con la autoridad de la casa, si tienes problemas con ejercerla o con aceptarla, pues este es el momento de decirle: Señor, yo quiero que tu luz brille en esta área. Quiero poder manejar adecuadamente las autoridades. Ayúdame a discernir también cuando la autoridad no está yendo conforme a tu voluntad, y entonces podremos tomar el camino que corresponde. Dejemos que esa luz entonces brille, que esa luz sea intensa en medio de sus hogares, y que la voluntad de Dios, que es hermosa, se manifieste de una manera abundante. La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, con este manejo de autoridades, con este manejo de roles. Ayúdanos, Señor, a vencer todo orgullo, toda arrogancia, toda altivez, toda dureza de corazón, Señor. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz